Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. ¿Por qué hablamos de salud mental? Porque nadie habla. Y de lo que no se habla, no se buscan las soluciones. Y desgraciadamente, me emociono al decirlo, cada vez es más problemático lo que está pasando. Cada vez hay más abandono, cada vez hay más trastornos, cada vez hay más angustia, cada vez hay más depresión, cada vez hay más personas con problemáticas crónicas que no tienen solución con esta actual ley que estamos intentando modificar. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Vos, que como dijo ella, soy abogada, profesora de historia, no tengo vínculo con la salud, me involucro en un tema como este para encontrar una solución, para encontrar respuestas, ¿no? Y ustedes se acordarán el año pasado cuando fue lo de Chano, ¿no? Se acordarán que al poco tiempo a un policía de la ciudad, en las puertas del Museo Malva, lo acuchilló una persona que debió haber estado en tratamiento o internada. Y bueno, era una persona en situación de calle, con trastornos mentales. Y pasó la pandemia, y uno ve la cantidad de suicidios que hay. La vez pasada la Nata lo decía en un programa, solo en la policía bonaerense este año se suicidaron 38 policías. Y uno ve permanentemente el tema de las adicciones, cada vez más jóvenes, adultos, que buscan el escape o lo toman de una manera recreativa, y uno ve que no hay campañas, porque nadie habla en el consejo publicitario o en la televisión de qué es lo que nos está pasando, del tema de la depresión, del tema de las angustias, es decir, no se está abordando ni siquiera de por qué no hablamos de esto. Entonces, ahí fue que yo empecé a ver que había, cuando pasó lo de Chano y lo del policía, que había especialistas en la televisión que hablaban de este tema, del problema con la ley. Entonces le dije a la gente de mi despacho, bueno, involucrémonos, empecemos a averiguar qué pasa. Y empezamos a averiguar en las producciones de los canales de televisión, los teléfonos de estos especialistas que hablaban. Ahí lo contacté al doctor Mega, Andrés Mega, que ayer estuvimos dando una charla con él en Lomas de Zamora, con otros especialistas que estuvimos hablando del tema. Y bueno, y entre todos ellos, desde agosto a octubre, estuvimos trabajando con especialistas que inclusive estaban viviendo ya en el exterior. Pudimos armar un proyecto de ley que busca dar respuestas o echar luz a una ley que seguramente fue hecha con buenas intenciones, queriendo proteger los derechos humanos de los pacientes, pero terminó vulnerándolos. Y hoy vamos a ver con los dos especialistas por qué termina vulnerando sus derechos, ¿no? Y hay algunas cuestiones así a la ligera que podemos decir, no define el sujeto. Aquí, de las cosas que uno no menciona, habla de padecimiento mental. Padecimiento es un eufemismo, es cuando vos padeces algo, como ayer decía el doctor Mea, es cuando vos decís, dale, ponele ganas, dale, metele. Eso es un padecimiento. La enfermedad mental es otra cosa. Lo define la Organización Mundial de la Salud en su capítulo 5 en el manual, define cuáles son los trastornos mentales. Eh, Habla de que la enfermedad, de que el bienestar de la salud mental es una construcción social. Construcción social. Hay enfermedades crónicas, una construcción social con componentes políticos, económicos, históricos. La esquizofrenia es una construcción social. Distintas patologías no son construcciones sociales. Habla hoy sabemos que el 80% de las consultas tienen solución ambulatoria. Son muy pocos las que terminan necesitando una internación. Pero nada dice esta ley del paciente ambulatorio. Nada dice. Ni nada dice tampoco de qué hacemos con la cobertura de medicamentos que necesita un paciente que muchas veces no tiene el dinero y que es necesario que esté medicado, que esté en un tratamiento. Dice la ley de eso. Pone el foco en la internación nada más. Como le dije recién, es la menor cantidad la gente que necesita internarse, es excepcional que se necesita internar. Pero así todo te la complica muchísimo, porque esta ley dice que prohíbe la internación involuntaria. Solo muy excepcionalmente podrá haber una internación involuntaria. Y yo digo, si vos estás bajo el consumo de sustancias adictivas, ¿tenés? ¿No está viciada tu voluntad? Si vos estás en el medio de un brote psicótico y querés matar al que está enfrente, ¿no tenés viciada tu voluntad?
Entonces, ¿qué nos contaba la vez pasada? Que acá está Claudio, con el que ha dado muchas charlas acá también sobre el tema de adicciones, y estaba con Estela Mauri, una madre de la Madre en Marcha, que, que decía la vez pasada Estela, yo con la ley anterior a esta ley es del 2010, es del 2010 y reglamentada en el 2013. Estela decía, yo con la ley anterior a esta, antes de esta ley, yo pude internar 2 veces a mi hijo con unas becas del Cedrolar. Cuando empezó a estar vigente esta ley que prohibía la internación involuntaria, no pude internarlo más a mi hijo, porque mi hijo no se quería internar. Se terminó pegando un tiro a los 30 años. Hoy no está, por supuesto, acá entre nosotros. Entonces, es una ley que vulnera. ¿Por qué te digo que vulnera el derecho del paciente? Porque esta ley manda a desarticular los monovalentes. Los monovalentes son los neuropsiquiátricos, con una idea de desmanicomización, es decir, en contra de los manicomios, que ya no había acá manicomios, es decir, ya el borde ya no tenía mucha menos población que la que tuvieron originalmente, ya se había empezado internacionalmente a dejar de lado los manicomios. Prohíbe los monovalentes y prohíbe los neuropsiquiátricos. Es decir, si vos tenés que muy excepcionalmente ser internado, vas a ser internado en un hospital general, al lado de una persona con un infarto, tal vez, o al lado de una persona que está siendo operada por un tema abdominal. Es decir, los pacientes de los hospitales generales son horizontales, es decir, están en cama. El adicto o la persona con un trastorno mental es un paciente vertical, se mueve, está tocando todo, porque es parte de su terapia, moverse, salir, ver el verde, tocar. Y a ese lo vas a tener al lado de una persona que está... No. Entonces, ¿qué pasa? Te pasa lo que pasó en el Hospital Posadas en el 2014, que una persona, obviamente un enfermo mental, estaba... ¿Cómo haces para tenerlo quieto al lado de un infartado? Lo tenés dopado, tenés que doparlo. Entonces, ahí no le estás vulnerando sus derechos, teniéndolo totalmente dopado. Bueno, este enfermo se despertó después de estar dopado y se vio atado a la cama, porque te atan a la cama, porque ¿cómo haces para tenerlo quieto? Entonces, esta persona buscó tirarse por la ventana y como en el hospital general no hay personal calificado para atender personas con trastornos mentales o adicciones, porque un enfermero está preparado para atender a un enfermo horizontal, no para atender a una persona con un trastorno mental. Bueno, el enfermero tratando de forcejear con el enfermo, terminaron los dos cayendo por la ventana con la cama, murieron los dos, el paciente y el enfermero. Entonces, es necesario que volvamos a jerarquizar la necesidad de la especialidad. Yo el otro día estuvimos con la gente de despacho, con la doctora Liliana González, una psiquiatra que dirige la carrera, la especialidad de psiquiatría. Y ella me decía que ella dirige la especialidad en la UBA, ¿no? Y me explicaba que hay 14 sedes que dependen de la UBA, donde se estudia la especialidad para ser psiquiatra, que duran 3 años, ¿no? Habitualmente en esas 14 sedes se anotaban habitualmente 10 postulantes médicos a hacer la especialidad de psiquiatría. Así que por año tenías unos 140 que pretendían ser psiquiatras. En los últimos años, ¿saben cuántos se anotaron? En total, entre las 14 sedes, 6. Es decir, esta ley con un claro sesgo antipsiquiátrico, lo que logró es que cada vez tengamos menos especialistas, menos doctores idóneos en la especialidad para poder atender una problemática que cada vez crece más. La vez pasada, cuando hacíamos la jornada en el Senado, el doctor Andy Blake, que fue director de salud mental durante el gobierno de Mauricio Macri, decía, yo en enero del año pasado, yo con mi equipo atendíamos 4.000 consultas por mes en enero del año pasado de personas con angustia, con trastorno mental, con intento de suicidio. Este enero, 40.000. Es decir, se deduplicó la cantidad de consultas. Y cada vez tenemos menos pacientes, porque esta ley lo que logró, desarticulando los monovalentes, los neuropsiquiátricos, lo que logró es que tener hoy, 2022, menos camas que las que había en el 2010, cuando se sancionó esta ley. Porque al desarticularse los institutos neuropsiquiátricos, obviamente, menos lugares, no solamente para internar gente, sino para atenderla. Entonces, y ahora los dejo con el doctor Rodríguez Garín. ¿Lo dije bien? Perfecto. Nosotros necesitamos, y es lo que proponemos en esta ley, y a medida que voy dando charlas, porque yo quiero instalar esto en la agenda política, porque no está en la agenda política. A veces está en la agenda de la gente, porque cada vez aparecen más
casos en los medios, el abuelo que tuvo que matar a su nieto, que lo estaba agrediendo, la madre que tuvo que tirarle queroseno a su hijo porque le estaba agrediendo y no tenía manera de defenderse. Es decir, cada vez aparece. Entonces, un poco en la agenda de la gente empieza a estar el tema de la salud mental, pero no está en la agenda política. No está en la agenda política. Por más que hicimos las jornadas en el Senado, por más que yo presenté el proyecto de ley en octubre, no está en la agenda política. Entonces es necesario que hablemos de salud mental para que tratemos estos temas, para que llegue, porque es claro que hay que modificar esta ley. Es claro que hay que modificar esta ley. Entonces, creo importante también capacitar a las familias, no solamente las fuerzas de seguridad, que no es lo mismo para un policía atender a una persona con un problema de una adicción o con un problema mental, porque seguramente si el cabo Roldán hubiera estado capacitado para atender, para manejarse con un enfermo mental, hubiera sabido qué movimiento no hacer o qué palabra no decir que lo irritaba más, y hoy estaría con vida. Entonces es necesario que capacitemos a nuestras fuerzas de seguridad también, y también a los familiares. Porque nos juntamos la vez pasada con los compadres de asociaciones de familiares de esquizofrénicos. El dolor que daba escucharlos. Usted no sabe, doctora, lo que es estar con tu hija que está en medio de un brote y llamar a la ambulancia para que venga a buscar y la ambulancia te diga, no, pero nosotros no podemos retirarla si ya no quiere. Tiene que traerla a usted. ¿Usted tiene idea la fuerza que tiene una persona en medio de un brote psicótico? ¿Usted piensa que yo con mis 70 años puedo agarrar a mi hija y llevarla? Entonces, esta ley no está dando las respuestas que tiene que dar y que necesitamos modificarlas. Así que yo les pido que ustedes hablen de salud mental. No tengan miedo a hablar, hablen. La gente va a estar, sí, está pasando esto, hay que dar respuestas. Hay una teoría romántica con la marihuana y los jóvenes se drogan pensando que no pasa nada, la marihuana no pasa nada. Y no pasa con la marihuana también. Entonces, estamos desprotegidos, esta ley nos desprotege más, tenemos un Estado ausente y es necesario que empecemos a hablar de esto para empezar a buscar las soluciones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Me presento porque no me conocen. Soy médico psiquiatra. Me recibí de médico en 1983 y me dediqué de pleno a estudiar psiquiatría, a formarme en psiquiatría. Me formé en Moyano y en el Hospital Gorda. Hice el curso de posgrado, tengo un título universitario. O sea, llevo 5 años ser psiquiatra. Tuve la suerte de haberme formado en 2 hospitales con una excelencia a nivel mundial de conocimiento de clínica psiquiátrica en Argentina, que nunca fueron reconocidos. Trabajé los primeros años en todo lo que se pueden imaginar. Guardias, con pacientes adultos, gerontes, en domicilios, en urgencias, en emergencias. He hecho centenares de internaciones. Me he enfrentado muchas veces a internar pacientes con armas, varias veces con arma blanca y con arma de fuego. Nunca un paciente mío fue lastimado, nunca me lastimaron a mí, nadie a mi equipo. Yo le digo, hay formas de intervenir. ¿Sí? Hay formas de intervenir. Si la gente sabe cómo intervenir, nunca puede terminar una muerte. Es absolutamente un fracaso de que están mandando gente que no sabe hacer cosas que no saben y salen las cosas que, como tienen que ser. Desde el año 91 entré al Hospital Alvear, directamente hacia su adolescencia. Yo era un caos en ese momento porque se acaba de suicidar un paciente, un poco muy fuerte, y me dijeron a mí si quería entrar. Y le dije, me gustan los desafíos. Y ahí empezó mi calvario. Porque me entusiasmé trabajando con adolescentes, pero la pasé y la sufrí durante muchísimos años, porque me enfrenté a esta realidad que estás hablando vos, de una población adolescente que cada año que pasaba veíamos cada vez más patologías más severas, más comorbilidad, más droga, más marginalidad. Yo entro en la década del 90, nos comimos la crisis de 1989. Si quieren ver causas sociales, sí, hay causas sociales. Nos comimos todo el crecimiento del narcotráfico en Argentina en la década del 90, logrado donde cada vez había más, ¿sí? Consumo de drogas, lo veíamos en los pacientes, cada vez más complejos, más difíciles, más agresivos, ¿sí? Y me encontré además con un hospital que era viejo, era el viejo hospital Alvear que había cerrado Cacciatore, que lo habían abierto en un pedazo, y a alguien en el 83 se le ocurrió a una parte meter un centro de adolescencia. 20 camas de mujeres y hombres, todas juntas en el mismo lugar, hacinados, sin espacios. ¿Sí? Como un hospital general, digamos, tal cual. Sí, sin consultorio externo, sin nada. Bueno, luchando durante años para poder producir un cambio, absolutamente. Pero rescatemos que siempre me encontré con profesionales totalmente dedicados, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, absolutamente
con vocación y con deseo de trabajar en equipo y hemos logrado muchísimas cosas. Pero siempre nos encontramos con límites de la realidad. Lo difícil que es conseguir recursos para salud mental, porque no existe, no existimos. ¿Qué año estabas ahí, perdón? Empecé en el 91, yo entré hasta el 2019 que me retiré. 99. No, 21. 90. Sigo. Entonces, fuimos viendo el cambio. ¿Sí? Yo tenía 31, 32 años, ahora tengo 62. Vi el cambio de las generaciones, o sea, puedo hablar viendo. Hemos atendido, para ustedes una idea, miles de pacientes adolescentes, tenemos 120 atenciones por año, multiplican por estos años, y centenares de pacientes ambulatorios. O sea, he visto miles de pacientes ambulatorios a través de estos años. Entonces vi el cambio que se produjo en la patología de la población infanto-juvenil. Lo que quería decirles es que siempre tuvimos muchas dificultades, pero hubo un cambio que fue positivo. Vamos a decir, la ley 114, que se promulgó en el 98, de los derechos de niños y adolescentes, nos dio una mano. La formación también en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la AGT, la Asociación Tutelar General, que empezó a representar a los menores incapaces internados, y de una manera también la ley que en su momento también fue polémica, la 448. Y había muchas cuestiones en la 448, digamos, que pudimos utilizar en beneficio de los pacientes. Marco, voy a hablar un tema de la ley, ¿saben por qué? Porque tengo que contraponer. Si la ley de salud mental actual que estamos discutiendo es mala, tenemos que ver que en realidad esta ley es mala por varias cosas. Primero porque tiene un sesgo ideológico. Segundo porque equivoca totalmente el diagnóstico y confunde los elementos de realidad. O sea, equivoca la causa del problema, ¿sí? Asigna la responsabilidad al hospital psiquiátrico de todos los males, cuando esto es absolutamente falso, totalmente falso. Desconoce la realidad clínica de la enfermedad mental. Es una ley de internaciones psiquiátricas, como decía Marcela. 1% de toda la salud mental es internaciones psiquiátricas. Importantísima, sí, obviamente que sí. Pero no puedo hacer una ley para el 1%. El 99% lo dejé afuera. Encima es una mala ley de internación psiquiátrica. Porque no nombra ni a la enfermedad, ni a la psiquiatría, ni a la psiquiatría. Entonces no es nada, ni una cosa ni la otra. Tiene prejuicios sobre el accionar médico. Omitió la población infanto-juvenil. Solo la menciona en el capítulo de internaciones. Si yo le leo el capítulo, es increíble como hoy día, que en todo el mundo se sabe perfectamente que las enfermedades mentales tienen la mayoría de su comienzo en la infancia y adolescencia, más del 60% está documentado que empieza en la infancia y adolescencia. ¿Cuál es la estrategia? Prevención en salud mental infanto-juvenil. O sea, si tomamos una ley, empezaría por ahí, después vemos el resto. No habla de esto, no habla absolutamente nada de esto, para nada. ¿Sí? Y les quería comentar algo que pudimos hacer a partir de estas situaciones que dije, la ley 114, la 438 y los cambios en el Poder Judicial. Pudimos empezar a luchar por recursos. Hubo una acción de la AGT, de la Seguridad Tutelar, en la cual hizo recursos de amparo para que podamos lograr condiciones adecuadas para los pacientes, defendiendo los derechos de los pacientes. O sea, los derechos de los pacientes ya estaban defendidos absolutamente, no hacía falta crear ninguna ley. Y lo hicieron muy bien, y estaba la ley 114 también, que da prioridad claramente a las acciones en salud a los infantos juveniles. Con lo cual logramos varias cosas. Primero, que nos empezaron a aumentar los recursos humanos. Y segundo, que pudiéramos, se pusiera a funcionar el servicio y crear un servicio con más camas, pero un servicio fundamentalmente con un montón de lugares que no teníamos. Patios internos para los pacientes, enorme, grande para ellos, fue exclusivo de los adolescentes. ¿Con la Talleres, 114, con la ley 114? No, con el planteo nuestro, pero la 114 lo que te hace es, le tiene que dar prioridad, o sea, nos da prioridad en los pedidos. Entonces dijeron, sí, tienen razón, le tenemos que dar bola a la población infanto-juvenil. Conseguimos que funcionara el servicio, hicieron un servicio nuevo, absolutamente, se refugió todo el hospital. Los chicos empezaron a tener Zoom, lugares de talleres, áreas de internación adecuadas, pero tuvimos un problema, que son los recursos humanos. Nunca pudimos lograr que nos pusieran la cantidad de enfermeros que necesitábamos. Que necesitaban los pacientes. Ahora, ¿por qué digo esto? Con el viejo servicio de adolescencia, teníamos al 100% la sala. Teníamos 20 pacientes todo el tiempo. Se iba uno y llevaba otro, se iba uno y llevaba otro.
las camas eran calientes. Cama caliente implica que está en la guardia tratando de derivar a un paciente, y esperar que ver si se va, mañana se va, tiene el permiso. Esto, el que sabe de salud, si fue el doctor Quiroz, lo podemos charlar, sabe que es emergencia. Los servicios de salud tienen que estar funcionando al 85%. Cuando llegan para arriba, estamos en emergencia. Porque en una situación no tiene respuesta. Pusimos emergencia en toda la década 90 y llegamos hacia el año 2000. Entonces, la idea de 30 camas era para aumentar la capacidad como debía ser. Defender los derechos de los pacientes, absolutamente. Nunca se pudieron hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca tuvimos los recursos en enfermería necesaria, especializada, para esta sala, en adolescencia, infanto juvenil. El personal de enfermería psiquiátrica es especializado. Les puedo asegurar que la diferencia abismal entre un enfermero psiquiátrico y un enfermero que no sea psiquiátrica. Segundo, un enfermero de psiquiatría que trabaja con infantos juveniles es un súper especialista. La primera condición tiene que tener vocación. Tiene una personalidad adecuada para poder trabajar en esto. Y segundo, tiene que tener capacidad y tiene que tener mucha experiencia en el campo de la salud mental. Con lo cual hay que formarlo, y no se hace de un día para el otro. Esto es parte también de los derechos de los pacientes. De tener el personal adecuado que los pueda atender. Como si tenemos un chico, nos llamamos al clínico, nos llamamos al pediatra, nos llamamos al clínico. Entonces, bueno, acá es lo mismo. Y también no teníamos psiquiatría de infantos juveniles, la especialidad no estaba. Entonces, logramos incorporar psiquiatría de infantos juveniles. Por los derechos de los pacientes, digamos. Tenemos que buscar cuáles son los profesionales más idóneos para tratar la patología y después vamos a la especialidad. Bueno, llegamos, yo trato de resumir, 27 años es muy difícil. Llegamos a un momento en el cual teníamos cada vez más pacientes que no podíamos dar el alta, por lo que estábamos charlando de que al principio teníamos familias disfuncionales y después no tuvimos sin familia directamente, y al principio teníamos un chico que venía a un hogar, después teníamos dos, después tres, después cuatro, y después ya casi todos los chicos eran sin familia y no se les podía dar el alta, con lo cual empezaban a acumularse en el servicio, absolutamente. No teníamos respuesta del Estado, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? En el transcurso de la década del 2010, 2012, 2013, 2014, perdón, 2005, 2006, 2007, 2008, en estos cambios que estamos presionando, la ley 448 no se cumplía tampoco, porque no se habían creado los inspectores adecuados. Entonces, llega el año 2010, luego bastante corto, y la GT con el defensor especial hizo un habeas corpus colectivo para sacar a todos los pacientes que estaban en el Toba García y en la sala de adolescencia del Hospital Alvear para que fueran trasladados a un hogar. Esto fue un juicio, se apeló, el Estado apeló, y falló de Cámara, la Cámara le dio la razón a la GT y a la Defensoría, y ¿GT qué? AGT, Asociación General Tutelar, que era una persona legítima de la libertad y ordenó que se externaran a estos pacientes y los llevara al lugar adecuado. Ahora, ¿esto por qué fue posible? Fue posible porque la ley 448 tenía dos artículos correspondientes. Primero, había un artículo 14 que decía penas son los efectores en salud mental, y entre ellos decía hospital monovalente, hospital de adolescentes, casa de medio camino, residencia, hogares y familias sustitutas. O sea que teóricamente el Estado durante muchos años sabía que tenía estos efectores, pues estaba en la ley. Estamos en 2010, pasaron 10 años, no se ha hecho absolutamente nada de esto, pero bueno, es una responsabilidad del Estado. Entonces, pero esto no alcanzó, digamos, había otra cosa importante. La ley 448 tenía un artículo 15 que decía que en el caso de las personas que no contribuyeran con una familia continente, debían ser derivadas o debían ser adecuado a cargo de promoción social. El siguiente adecuado que figura en el 14, que era casa medio camino, residencia, etcétera, hogar, la escuela. O sea, la ley estaba claramente. Sí. Pero tiene una ventaja adicional. Esta ley, ¿qué decía? Capítulo 44, cuando hablaba de rehabilitación. Un artículo que decía que los niños, niñas y adolescentes internados que no registren la presencia de un grupo familiar de pertenencia en caso de alta, dentro de 72 horas serán derivados a la institución que corresponda en los términos del artículo 15. ¿Sí? De la presente ley, preinformación al asesor de menores e incapaces.
O sea, fijaba un plazo para que esto no fuera eterno. Pues si yo le doy el alta, sí tiene que externarse. Pasaba un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Yo les cuento algo que es así. Cada día los pacientes venían a mí. Me decían, doctor, hágalo por mí, yo me quiero ir, no aguanto más. Imagínense, no solamente el trauma lo tienen los pacientes, lo teníamos todo como equipo. Lo teníamos impotentes, cuando transferían la angustia de que no podíamos hacer nada por ellos. ¿Sí? Esto es un daño clarísimo al psiquismo humano, es un clarísimo daño a los derechos humanos, o sea, clarísimo. Estamos todos de acuerdo en que pero no había instituciones. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pero ¿qué pasó? Cuando se apeló y habeas corpus, el Estado tuvo que ocuparse. Y a partir de ahí tuvieron que empezar a buscar y se crearon algunos hogares, se hicieron algunas cosas a partir de esto. Entonces yo quiero mostrarle cómo una ley no es una ley en abstracto. ¿Sí? Todos los informes decían, yo ya en la década del 90 yo venía poniendo, paciente con condiciones de alta, su presencia en el hospital es iatrogénica. Una y otra vez, una y otra vez. Cuestión de que, por supuesto, no simpatizaban conmigo de la dirección y de la salud mental, porque es una bomba que uno va poniendo todo el tiempo. Pero bueno, esta es la realidad. Y cuando se hizo el juicio, lo que surgió fue esto. Los informes decían que los pacientes estaban de alta y que los pacientes tenían que ser externados. Y leyendo esta ley, la interpretación es, bueno, mira, acá le dice esto, bueno, cumpla. En ese caso no fue promoción social, sino salió un decreto por el cual pasaban los pacientes, pasaban a la hora de salud mental, salud, pero no importa. El tema, si se hace cargo de salud, promoción social es lo de menos, que se hagan cargo, ahí se tiene que hacer cargo. Y a partir de ahí, digamos, por lo menos vimos que una ley tenía realmente un impacto concreto cuando los que tienen que ocuparse, que son en este caso los representantes los derechos de los pacientes, que eran los abogados de la GT o de la Defensoría, hacen lo que tienen que hacer. Y los jueces hacen lo que tienen que hacer y todos cumplimos las leyes. Perfecto. Ahora, este es un problema que había hasta ese momento. El otro problema que le acabo de decir es, teníamos no problemas de internaciones crónicas, que era un gran problema, teníamos más problemas que era casi peor, les diría yo. No teníamos camas de internación. Ustedes dicen camas de internación. A ustedes vean los pacientes, nosotros hacemos admisiones. Había un paciente gravísimo, riesgo de suicida. No tenían contención, no hay cama. Vayan a la guardia, iban a la guardia, no había cama. Había que llevar el sistema. ¿Qué pasaba con esos pacientes cuando vos no lo atendés? ¿No es una lesión de derechos humanos? ¿Saben qué pasó con muchos pacientes? Muchos se suicidaron y se murieron. ¿Hay un registro de eso? No, son desaparecidos. En democracia, lamentablemente es así. ¿Por qué? No hay ningún registro de demanda insatisfecha. No hay ningún registro de demanda insatisfecha. Y después irán siguiendo los pibes por un montón de lugares, la familia por un montón de lugares, que un día se suicidó, se mató, y bueno, quedará como un hecho, ni siquiera para ir a los diarios, porque hay gente que no es chano, ni tampoco se mató, mató a un policía, digamos, no aparece. Bueno, pasa muchísima gente. Y yo lo he sufrido, porque cuando uno en ese lugar me referencia, me llama mucha gente, amigo de amigo, todo, y no puedo hacer nada, digamos. Yo no tengo cama. Mandaba a la guardia, lo revisaban, lo medicaban, volé mañana, volé pasado. Muchos no volvían más. Entonces, toda esa gente que no volvió, después yo me enteraba a veces que terminaban mal. El sistema no lo registró. La ley no habla de eso, son los desaparecidos. Hay un montón. No son decenas, son centenares. ¿Sí? Y les puedo sumar más. Los pacientes que no estaban internados, ya me tocó como médico más de una vez ir a domicilios particulares, y había pacientes que hacía 5, 10 años, 15 años, estaban psicóticos y no salían de la casa, y los padres y la familia nunca habían buscado un psiquiatra. Les dio el récord, 35 años. Yo fui a una casa en Villa Maipú, en la década del 90, y encontré un esquizofrénico que hace 35 años que salía de la casa. Tenía la misma ropa que había tenido la última vez que se había vestido. Les puedo contar un montón de cosas más, porque los que trabajamos en terreno, en la trinchera, vimos las balas, vimos los muertos, vimos los sangrados, vimos los que volaban por los aires. Entonces, no nos pueden mentir, digamos, con estas cosas. Tengo muchas cosas más para contar, pero que quería marcar justamente que esta ley de salud mental, lo único que hace referencia en el artículo de internaciones es que se cumpla con los artículos 20, 21, 21, 23 y 24 de internación involuntaria y que se siga con las normativas internacionales con respecto a los derechos de niños y adolescentes. No dice nada. Yo en la ley
Y la población más importante infanto-juvenil no figura. No hablan de prevención. Bueno, de adicciones son 4 renglones literales. Bueno, entonces yo creo que es una ley perversa. Creo que hubo gente que actuó de muy buena fe, muchísima gente, porque los derechos humanos los defendemos todos, pero hay gente que no. Hay gente que se aprovechó para tapar el problema poniendo otro. ¿Cómo se esconde un elefante en la cancha de fútbol? Lo llamamos elefante. Lo llamamos elefante y después ya no sabemos hasta el elefante que escondimos. Y yo creo que esta es la ley de salud mental, lamentablemente. Si les sigo contando, que esto para peor, pasaron los años, en el 2012, en el 2013, en el 2014, nos empezaron a regalar los servicios, porque ya no se sabía si las cerradas se cerraban, no se cerraban, no van a invertir en más camas, si se va a cerrar, la ley nacional entró en vigencia, los monovalentes... La ley quería que cerrar los que estaban claro, abiertos. Entonces, el hospital de adolescente nunca se hizo, y cuando yo, estaban los planos, y yo participé, estaban los planos y todo, ese pabellón se usó para ambulatorio, porque la demanda era en ese momento, claro, los servicios, se actuó la guardia, ¿sí? Y no se hizo. Ley 448, 2000. Estamos en el 2022, no se hizo todavía. ¿Van a cerrar el hospital Alvear? ¿Dónde van a ir los pacientes? Los pocos pacientes que quedan. Entonces, si ustedes leen los informes, la gente que sigue trabajando, leyeron el informe de la Nación, ¿sí? Donde ellos cuentan que las guardias están sobrepasadas de pacientes que no pueden internar, y los chicos en la guardia esperando una cama para ser derivados, eso son lesiones de derechos humanos. Como durante años se hizo en mi hospital. Porque iban los pacientes adolescentes a la guardia. ¿Con quién estaban en la guardia? Con adultos. Eso les son los derechos humanos. Compartían durante muchos años, hasta que hicimos el servicio cerrado, los pacientes, la única forma de salir iban al parque. En el parque, ¿quién estaba? Los pacientes adultos. Entraba cualquiera al hospital porque hay control externo, psicópata, perverso, adicto. Los problemas que teníamos, porque podían ser víctimas, y fueron víctimas de los adultos, son lesiones de derechos humanos. Una cantidad de situaciones, digamos, que nosotros estábamos resolviendo con la ley anterior, y habíamos logrado un servicio de adolescencia, modelo desde el punto de vista del inicio. Yo lo modelo también de la cantidad de personal y de jerarquía que tenía. Teníamos 400 pacientes adolescentes por mes. Hacíamos 20 por mes. Sí, imagínense lo que estoy hablando. Cuando los servicios del resto, no solo de Capital, sino de Gran Buenos Aires, no había psiquiatra infantil juvenil, no había psiquiatra, no había admisiones, no había nada. Nosotros conteníamos la demanda, ¿sí? Lamentablemente, a raíz de todo esto, el servicio se fue achicando, se fue apagando, pasaron la gente del servicio de externo, la pasaron a externos con adultos, se achicó la planta, hoy se trabaja creo que un 20% de la capacidad que teníamos en algún momento, entonces el servicio no pasó de 12 camas de internación, nunca hizo el plan de día, y esto es resultado de la ley de salud mental, porque nos pusieron en la mira. Cierre los hospitales monovalentes. Obviamente, esta fue la ley que se votó. Entonces, a libro cerrado. Sí, a libro cerrado, obviamente que sí. Bueno, estas son las consecuencias. Traté de ser bastante breve, pero bueno, quería por ahí marcar, porque yo digo que esta ley no solo no aumenta los derechos, sino los conculca los derechos de los adolescentes. Porque con esta ley nueva, todo esto que cada vez no existía, porque no marca una diferencia. O sea, la ley 448, por lo menos dice, hospital de día, atención prioritaria de adolescentes. Yo juntaba efector, hospital monovalente, hospital de día, hospital de adolescente. Eso hay que cumplirlo, lo dice la ley. ¿Hay recursos para eso? Sí, tiene que haber. Si yo voy a desaparecer eso y lo pongo los elefantes todos juntos, y bueno, a hospital de día hace falta. Caso de camión faltan también. ¿De dónde están las prioridades adolescentes? El monovalente no puede hablar, ya no está fuera del sistema. Y además, cuando aparece ese monovalente, lo que yo sentí que a mí me callaban, que ya no podíamos pelear nada, porque parecía que estábamos peleando por nosotros, por los carros y demás. Claro. Decisión por la cual yo me retiré hace 4 años del hospital, ¿sí? En el 2018, que mi jubilación, me fui, cuando en realidad ya era jefe de la unidad de internación, y dije, no voy a ser cómplice de mantenimiento, digamos, que la ley propone en un hospital monovalente. Yo no voy a acompañar, digamos, un mantenimiento en un hospital monovalente. Esa fue mi posición personal. Bueno, tengo mucho más para decir, pero quiero dejar la palabra para el orador. Si después hablamos de preguntas. Muchísimas gracias.
¿sí? Muchas preguntas en el Zoom y hay mucha gente en el Zoom. Hay ¿Sí? más de 100 personas. Más de 100 Qué bueno. personas en el Zoom. Entonces, Así que, hablamos en un ratito con la gente del Zoom. Wow. Ahí toma, sí, ahí. A ver, ¿qué hago ahora? Después de a la cámara. las dos exposiciones. Sí, escuchando. Bueno, en principio, mi nombre es Adolfo L'Oreal, Adolfo Alfredo. Agradezco a la diputada Campagnoli por haberme considerado para venir a charlar con ustedes. Y es sumamente grato y emotivo estar en la Casa Ana Arendt de la Coalición Cívica. Después voy por ahí al final, hacer alguna mención a eso. Yo pensé mucho en esta charla, le he leído la Ley de Salud Mental muchas veces. Por ahí vale la pena decir esto, no a manera de chapear con lo que uno ha hecho, pero sí a manera de dar cuenta ante ustedes o ante la gente que nos está escuchando, desde donde uno habla cuando habla. Digo, yo soy psicólogo, provengo de la psicología y tengo ya uno de los beneficios que otorgan los muchos años, ¿sí? Que es no solamente llevar muchos años en el documento de identidad, sino poder decir que tengo 40 años, el próximo 2023 se cumplen 40 años de ejercicio de la profesión, público-privado, tengo 31, 32 años de ser titular de las evolutivas, y hoy día aún conservo un cargo en el Estado que tiene que ver con el fuero penal juvenil. Llevo 29 años, 30 años, sí, desde el 91. En el fuero penal juvenil, vale decir que he visto también ese cambio de legislación que decía el doctor respecto de la minoridad, y en ese punto me sorprende el abandono en el que quedaron los niños y hoy el abandono en el que quedan los pacientes de salud mental. Digo, algo que se repite y no me parece que sea casual, y tal vez sea interesante, doctora Campagnoli, cuando decías lo de la construcción social. Yo creo que habría que hacer morder en su propia lengua, ¿no? Si esto es una construcción social, esa es la enfermedad y el abandono que provocaron. Claro. Digo, yo también creo que la enfermedad es personal, es subjetiva, pero en ese punto, si es una construcción social, eso fue provocado, no es inocente. Bueno, pensé mucho, entonces digo, estos pequeños datos curriculares son para decir que un poco, como decía el doctor, uno ha estado y sigue estando en la trinchera, y de alguna manera ve los casos. Son 9.000 casos solo, 9.000 expedientes, solo en el tiempo del Tribunal de Menores. 2008 en la provincia de Buenos Aires cierran los tribunales de menores, se abre familia, y yo paso al fuero penal juvenil, lo que es la asesoría pericial. Hoy trabajo con delincuencia juvenil y abusos sexuales, sumada a las otras cuestiones. Tal vez esto, a mi gusto, me parece que eso dice mejor de mí que el título. Digo, me parece que el título queda como un lugar vacío. Uno dice, bueno, tengo un título de tal lado y podría venir de cualquier lugar del mundo, y a mí me parece que es distinto cuando uno ha escuchado 25.000 historias. Digo, cuando uno ha visto, digamos, las situaciones, desde el paciente que se interna voluntaria o involuntariamente, al niño que quedó en la calle, ¿sí? Bueno, me viene ahora un niño de 5 años el otro día de una localidad vecina. Ya me despeloté lo que iba, el orden que tenía de la charla, pero bueno, a la doctora Campagnoli le va a quedar igual prolijo, tuyo, Bueno, gracias. prolijo, Gracias. lo que pensé hasta aquí, después lo retomaré. Vean ustedes, ¿no?, la responsabilidad de Estado. Un niño de 4 años y medio, 5 años, de una localidad muy próxima a Tandil. Dice el chiquito, lo entrevisto por una situación donde había lesiones y alguna sospecha de abuso. Entonces el nene dice, a mí no me gusta cuando estoy con mi mamá y viene el amigo que le gusta vestirse de señora y me dicen que vaya a la carnicería a buscar eso blanco que después se ponen en la nariz. ¿Sí? Entonces digo, qué maravilla, un niño de 5 años sabe que el carnicero vende cocaína, ¿sí?, y que su madre consume con su amiga travesti cocaína, pero no lo sabe
la comisaría que está a 6 cuadras de la carnicería, ¿sí? Y tampoco lo sabe el intendente. Entonces digo, esto es interesante. Bueno, voy a tratar de volver un poco al orden que había pensado para esta charla. Yo lo pensé como puntuaciones, precisamente por el tema de si cometía cierta desprolijidad en la presentación, pensarlo como algunas puntuaciones a partir de la invitación de Marcela para pensar salud mental. Y entonces, en esas puntuaciones las pienso en 3 líneas. Una es trazar unas pinceladas de cómo podemos entender hoy qué pasa con el tema de la salud mental en la comunidad, algunas cuestiones que son globales, que atañen al mundo, algunas cuestiones que tienen que ver muy específicamente con nosotros, para luego poder pensar lo que yo entiendo como las debilidades de la ley, y las voy a intentar pensar también como Marcela lo plantea, que es desde la buena intención. Digamos, pensemos que eso fue hecho con buena intención, pero que en algún punto no ha resultado, y entonces dar finalmente, digamos, citar 4 o 5 puntos más claves, algunos de ellos ya lo citó recién la doctora Campagnoli, que me parece que son el aporte fundamental que hace la modificatoria, digamos, lo que se intenta salvar con esta modificatoria. Primero, para hablar de salud mental podríamos organizar un seminario de ahora hasta dentro de 12 meses, y podríamos ir desde la soledad y el vacío de un suicida hasta el homicidio que produce un narcoestado. Digo, en esa paleta amplia en salud mental podríamos pasar por los conflictos de pareja, los niños con trastornos de aprendizaje, los jóvenes que no saben qué estudiar, sí, digo, etcétera, etcétera, etcétera. La materia de salud mental es amplísima. Tan amplio tal vez que hubo que, digamos, que en mismas Naciones Unidas tiene que instrumentar una definición propia de la salud mental dentro del campo de la salud. Digo, además de la definición de salud en general, fue necesario construir una definición propia para esta salud en particular, la salud mental. Hay 2 definiciones que intentarían tranquilizarnos de la OMS, cuando dice que la salud es un estado de equilibrio biopsicosocial, y que la salud mental es un estado de bienestar en el que un sujeto consciente de sus capacidades afronta las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer contribuciones a la comunidad. Vamos a tener que revisarnos a ver si estamos, digamos, contemplados en esto para empezar, y a ver cómo estaríamos gozando de nuestra salud mental, digo. Pero bueno, la definición de OMS intentó tranquilizarnos, a mí me inquieta. Pero agrega además que hay algunos factores de protección o resiliencia respecto de la salud mental, como ser la capacidad intelectual y emocional, las interacciones sociales positivas, la educación de calidad, un trabajo digno y decente, la seguridad en los vecindarios y la cohesión social. Vale decir, necesitaríamos de esto para poder pensar una comunidad sana, donde la gente pudiera desarrollarse sanamente. Entonces, como bien decías, digo, si es una construcción social, hay que pensarlo como lo planteó, es iatrogénica. Digo, más que contribuir a mantener la salud, contribuye a enfermar. Basta con salir a la calle para ver algunos ejemplos donde nos hacen tambalear, nos hacen temblar, nos dan escalofrío respecto de un planteo sobre la salud mental de la comunidad. Prendemos la tele y un anciano, que ya tenía algunas denuncias en el vecindario, agarra su arma, salía en el barrio que portaba armas y le mete unos lindos balazos a la caniche de la vecina, mientras la vecina la paseaba. Una señora de 60 años volvía de su trabajo, se arrastrada, ¿sí?, de los pelos por un motochorro, le clava varias puñaladas, una de ellas llega cerca de la yugular. La señora es diabética, no se sabe todavía si puede salvarse, pero él logró arrebatarle la mochila, donde llevaba creo que 650, 700 pesos, con los que pensaba llegar a fin de mes. En Santa Fe hay una escuela que ha decidido levantar un muro en el frente para evitar
que sus niños sean baleados por los grupos que venden drogas en la zona, y entonces la mejor salida es levantemos un muro para proteger a los niños. Difícil imaginar en términos estadísticos la población que goza de salud mental en este estado de situación. Hay un psicoanalista interesante, muy interesante, Erik Erikson. Él ha descrito de una manera muy rica todas las edades. Es el único psicoanalista que toma todas las etapas del ciclo vital, y a cada momento de la vida, al tiempo del lactante, al tiempo del niño pequeño, al tiempo del escolar, al tiempo del adolescente, él le atribuye, digamos, como una gran adquisición. Hay un momento y es de vínculo. Él estudia esas relaciones, las relaciones, básicamente no lo intrapsíquico, sino lo intersubjetivo. Y dice que hay un elemento fundante en el transcurso del primer año de vida. Estamos hablando de un bebé de 2 meses, 3, 4, 5, 7, 8 meses de vida, y dice que ese niño que está en contacto con algo que llamamos función materna, porque todavía no la reconoce como una otra, como con identidad propia, sino con algo que viene a cumplir una función, y en la medida en que esa función materna se sostiene y es previsible, desarrolla en el niño la confianza. Este es uno de los primeros atributos de un psiquismo, ¿sí? Además de la satisfacción o frustración en el acto de mamar, esa presencia tranquilizadora que lo abriga, que lo cambia, que lo desviste, que lo baña cuando está sucio, sí, que le pone el pezón en la boca para que se alimente cuando le duele la panza, se transforma en una presencia previsible, y eso permite que el sujeto construya confianza. Imaginan, ¿no?, a dónde vamos con esto. Charlábamos hace un rato con los amigos ahí adentro y habían estado ustedes dos en Finlandia. Yo escuchaba hace un tiempo atrás que Finlandia, el vínculo entre los finlandeses se asienta en la confianza. Si hay un elemento que establece las relaciones humanas es la confianza. No hay por qué pensar que el otro no va a hacer eso que estamos viendo, ¿sí? Nada más ajeno a nosotros. Nosotros tomamos un empleado y no sabemos en qué momento nos va a cagar. Las señoras se ponen de novia y tienen miedo de llevar al novio a la casa porque cree que le va a violar a la nena. Digo, y los matrimonios, ya mejor no establezcamos un matrimonio porque seguro que en un momento nos vamos a descuartizar ante un juez a ver quién se queda con lo del otro. Entonces digo, hemos ido perdiendo, ¿no? Hemos ido perdiendo, porque esto no es lo que se veía en las películas de Mirta Legrand. No, digo, parecía otra sociedad, parecía otro país. No, al menos uno tiene la impresión de que era otro país. Y esto se ha ido perdiendo. La confianza se diluye y se pierden las mínimas certezas. Las palabras pierden el compromiso con la verdad y con eso pierden el compromiso con el bien. El psiquismo está estructurado a la manera del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de salud mental, cuando hablamos de la mente, cuando hablamos de la vida emocional, estamos diciendo una cabeza que piensa en palabras. En este momento yo llego a ustedes con una prolongación de mi cuerpo que se llaman miradas y palabras. En este momento nos estamos tocando, yo los estoy tocando, ¿sí?, entrando en ustedes, en la cabeza de ustedes, con palabras, ¿sí? En el año 79, me acuerdo, 79, sí, en el Borda, sí, al cual nunca llamaron manicomio. Yo iba al hospital Borda, eran años del proceso, era año del proceso, y iba al hospital Borda a hacer prácticas. Había ya una cuestión muy moderna, que era no solamente trabajaban psiquiatras, trabajaban equipos interdisciplinarios. Entonces los psicólogos podíamos pasar allí siendo aún estudiantes avanzados para hacer prácticas, ¿sí? Y había un caso así que lo llamaban Monito, había sido un hombre que tendría unos 40 años, que había sido encontrado en la selva misionera, ¿sí? Y no tenía lenguaje, era como era obviamente el cuerpo de un humano, pero los movimientos eran parecidos a los de un perrito. Digo, cuando uno se acercaba a él se sacudía,
tenía los pies adaptados como manos, no tenía la bipedestación, se suponía que era un niño que se había extraviado en la selva misionera, obviamente no había construcción del lenguaje, y él se masturbaba tranquilamente adelante de todo el mundo, porque obviamente no había ni pudor ni represión, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos el erotismo. Entonces cito esto para que vean ustedes la importancia que tiene a lo psíquico la palabra y su compromiso con la verdad en un mundo, vamos a globalizarlo para no entrar tan en política, digamos, en un país donde la palabra ha perdido toda relación con la verdad, si acaso esto nos puede preservar de algún nivel de enfermedad. Por citar algún ejemplo extraño, digo, esas palabras llegan a un punto del absurdo, a veces casi de una producción que pareciera delirante, y en otros casos de una manipulación perversa del otro, ¿sí? Así se usan las palabras. Entonces encontramos una expresión hoy en día extraña que dice yo me autopercibo. Vale decir, yo me autopercibo y esto me otorga una entidad de ser. La gente bromea en la calle con esto, digo, la verdad que la gente lo toma a risa, y entonces yo me autopercibo elefante, lo más común, debe ser por esto de esconderte en los elefantes en la plaza entre otros elefantes, que decía el doctor. Entonces digo, el me autopercibo ha generado una cosa así como de libertad de deseo, así absoluto, sin límite. Y otra frase también interesante es el orgullo del no binario. Digamos, toda la vida se fue en todo caso bisexual, digo, lo que hoy se llama no binario sería aquel sujeto que podía desear a ambos sexos, ¿sí? Podía tener relaciones con ambos sexos, pero no, esta categoría nueva tiene un punto de interesante que es para quien la profesa, que dice, yo soy no binario, no bisexual, porque no quiero quedar encerrado en ninguna identidad. ¡Wow! ¡Wow! Digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? No, digo, se impone así como una línea cultural, ¿no?, donde estaría re bueno no tener ninguna identidad en un mundo donde la palabra ya no existe o la puedo usar arbitrariamente como se me ocurra para manipular al otro. Las palabras pueden cambiarse, pero tiene que haber un fundamento legítimo que legitime ese cambio. Yo no estoy diciendo que uno no pueda cambiar las palabras, con esto no pueda cambiar sus pensamientos. Yo seguro que a los 20 años creí cosas que hoy no creo, y hoy creo cosas que dentro de 20 años posiblemente no crea. Pero ese cambio de palabra, que es cambio de pensamiento, debe tener un fundamento lógico. No es así porque sí. No como se decía antes, uno no va al que no te compro porque no te compro, le dice al chico. No, mejor si le explicamos, mira, no te puedo comprar porque tenemos que comprar tal otra cosa, no llegamos con la palabra, no es bueno comer tanta golosina. No, pero esto de así porque sí, lo que dice es que no tiene fundamento. La farsa sobre la realidad y el uso perverso del prójimo hacen naufragar el andamiaje de lo psíquico. Freud trabaja mucho esto, no lo voy a extender porque me va a matar la autora, me fui en el tiempo. Ustedes me dicen cuando paro y ya si los harto cerramos acá. Freud trabaja muy bien esto, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, trabaja esto en el malestar en la cultura en 1929-1930. ¿Sí? 1929-1930. Y entonces él precisamente cita allí cómo se construye la cultura a partir de la represión de las pulsiones. Es necesario que algo del impulso sea reprimido y sublimado para que podamos construir cultura. ¿Qué quiere decir esto sencillamente? Que nosotros podemos discutir, que no podemos pegar un garrotazo. Quiere decir que nosotros podemos seducir, no podemos violar. Vale decir, la pulsión agresiva, que es inherente a la especie, porque es nuestra defensa, digo, se supone que en algún momento habremos tenido que defendernos de un dinosaurio, entonces esto de somos incapaces de acto de violencia no es necesaria para poder sobrevivir, pero como defensa, no como ataque.
Entonces, algo de eso tiene que reprimirse, y eso que se reprime se sublima y se transforma en un hecho de la cultura. Lo mismo que el erotismo. Hay algo del erotismo que es vivido seducción mediante, no violencia mediante. No se viola, no se mata, no se golpea. Eso que se sublima toma 3 formas en la cultura: el deseo de saber, la necesidad de crear y la necesidad de creer. Y eso es las ciencias, el arte y la religión. Dice Freud, hay algunos humanos que hacen del amor el centro de todas las cosas. Léase también a la inversa el fenómeno anticultura, ¿no? Lo que deconstruye, lo que destruye en una cultura, que es ir en contra del saber, en contra del crear, en contra del creer, o lo que está ocurriendo, que es la liberación de la pulsión. Se habla de ampliación de derechos y lo que se hace es dejar a la selva, se arroja a la selva. Listo, voy a cerrar un poco ahí y voy a hacer... ¿Va bien? Vas muy bien, Bueno. muy bien, pero bueno. Es tiempo de ir cerrando. No, ir redondeando para poder escuchar las ¿Qué preguntas. hacemos con la pulsión? Cerramos las cárceles y los manicomios, como decía, como se interpretó de la tesis de Foucault, o recordamos el sentido del viejo manicomio de Esquirol, 1838, la primera ley francesa sobre salud mental. Esquirol crea de la mano de Binet los primeros manicomios, y así se llamaban: manicomio, mani del griego manía, comio del latín cuidar. Vale decir que el manicomio era el lugar para cuidar de la manía, era el lugar que encontró una comunidad civilizada para poder alojar a ese que quedaba atado a la cama de un hospital o en el ático de una casa, escondido o tirado en el granero con los animales porque era un loco, o sencillamente perdido y deambulando por la calle discriminado. Entonces Esquirol crea ese lugar tan bonitamente llamado el lugar del cuidado de la manía, sí, que era el manicomio. Luego esto se desvirtúa y hoy encontramos en la ley la reiteración de la palabra de una manera, el doctor dijo perversa, sí, perversa o paranoica, sí. Voy a ir ahí ahora, ya pego el salto, termino con esta. Esto fue un planteo de dónde nos paramos para hablar de salud mental, y donde vos hiciste las observaciones y donde vos, yo creo que intuiste con el doctor Fay, y proponen estas modificaciones. Bueno, la importancia de lo mental ya lo planteamos. Cuando leemos la ley en detalle, hago un salto. Esto fue un planteo respecto de salud mental, cómo entiendo en qué lugar estamos parándonos, qué nos viene ocurriendo, lo abarcativo de esa materia, ¿sí? Y ahora tomar un poco el punto de la ley y la modificatoria de una manera sintética. Lo voy a hacer de una manera sintética. Cuando uno piensa en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia, Charles Peirce dice: el primer paso para el conocimiento es la intuición. Aún en el pensamiento científico, aún cuando construimos ciencia, vale decir, vamos a terminar con un pensamiento hipotético deductivo, siempre se parte de una intuición. Todas esas veces que yo leí esa ley, no ahora que vos proponés la modificatoria, ya muchos años atrás, y aún siendo director de salud mental, uno diría había algo que olía mal. ¿Sí? La intuición es al conocimiento en el desarrollo del humano, que es lo que dice Peirce, es eso que se siente como en el cuerpo. Él dice, se huele, o tengo una corazonada, ¿sí? O es una cuestión de piel, me cae muy bien, es una cuestión de piel, o me huele mal, o tengo la corazonada de que te va a cagar. Digo, se pasa por, no lo puedo explicar de otra manera, sino con sensaciones corporales. Bueno, esa intuición, cuando uno leía la ley, decía, esto huele mal, hay algo acá que no cierra bien. Analizándola en detalle, aparecen ahí 4 o 5 puntos que me parece que son los medulares. Algunos de ellos ya la doctora Campagnoli lo planteó en su presentación del inicio. Arrancamos en un artículo 1 donde se enuncia padecimiento mental y no se describe. ¿Sí? Avanzo ahí.
La modificatoria directamente no solamente describe lo que es el padecimiento mental, sino que lo vincula al capítulo 5 de la Organización Mundial de la Salud y al el manual de psiquiatría, el DSM-4 o el CIE-10, con, digamos, la descripción de todas las entidades nosográficas. Yo agregaría ahí al DSM-4 y al CIE-10, porque esto es una modalidad también muy argentina. Nosotros, tanto los psicólogos como los psiquiatras, trabajamos mucho escuelas europeas, y entonces la mayoría de los psicólogos diagnosticamos por lo que se llama la metapsicología freudiana. Es la forma en que el psicoanálisis alemán definió la vida psíquica. También, y creo que el doctor estará de acuerdo, durante muchísimos años y aún hoy, al psiquiatra le es muy interesante diagnosticar por lo que es la psiquiatría clásica, por ejemplo, la psiquiatría de Henry A., que ha vinculado los principios de la psiquiatría clásica con el psicoanálisis. Entonces hay otras entidades nosográficas que son muy interesantes también, además de estas americanas. Punto 1. Otro punto ahí importante, que también se olía mal en la ley, digamos, además de esta falta de definición, es el tema de la insistencia sobre las adicciones. En realidad, salud mental es mucho más que adicciones, y la internación involuntaria es mucho más que la del adicto. Lo que pasa es que no hay duda en las otras internaciones, porque si en este momento alguien empieza a gritar que está iluminado por los rayos divinos y que va a agarrar una ametralladora y que va a matar al vecindario, y no hay ninguna duda que hay que internarlo, ¿sí? De la misma manera, si alguien está parado en la cornisa de un edificio y dice que se va a arrojar, un intento de suicidio, no hay ninguna duda de que hay que internarlo. Ahí nadie, vamos a poner nuestros términos, nadie del equipo de salud mental dudaría en hacer esa internación, aunque el sujeto no tuviera voluntad, porque queda clara la falta de conciencia. Y ahí tenemos otro punto importante, que es la relación voluntad-conciencia. Y esto es un punto álgido en el adicto, porque en el adicto oscila la conciencia. Entonces no hay voluntad, pero por momentos hay conciencia. Tal vez no en el momento del consumo, por eso cuando el tipo llega a una noche de sábado, que es lo que ocurre en general, las noches de fin de semana, son las de mayor internación en una guardia, el sujeto en ese momento llega en un estado que ahí no hay ninguna duda que hay que dejarlo internado. Sí, pero a las 48 horas, sí, pasada la intoxicación, el tipo está libre y yo me voy a mi casa. Y que es lo que planteaba la señora de Charpentier, Marine de Charpentier. Es lo que ella plantea. Digo, el problema con este hijo, que periódicamente, digo, él vuelve a un estado de conciencia, dice, me voy, entonces ahí, digamos, no hay quien ponga la firma y diga, esto es de riesgo para sí o terceros. Y ahí tenemos otro tema que bien han tomado ustedes, que es otra de las cuestiones que se olía mal en la ley, y es el tema de quién pone la firma. Y ahí la ley también me parece que no es inocente cuando dice son todos iguales. Y entonces compara la firma del psiquiatra con la firma del psicólogo, con la firma de un enfermero que está en el servicio, con la firma de un terapista ocupacional, da lo mismo. Digo, se piden 2 firmas, ¿sí? Y de esas 2 firmas, una tiene que ser de psicólogo o psiquiatra. Soy psicólogo, no psiquiatra. Voy a aclararlo porque si no parece que yo fuera psiquiatra y estuviera... No, soy psicólogo. Se piden 2 firmas. La modificatoria, de las 2 firmas, una de ellas debe ser de psicólogo o psiquiatra. Léase, yo vivo en Tandil. En este momento en Tandil basta con que firme el director de salud mental, que es enfermero, ¿sí? Y una psicóloga del equipo. Entonces, entre el enfermero y la psicóloga del equipo deciden la internación de un paciente psiquiátrico, así se llaman. ¿Por qué? Porque es un paciente que necesita medicación, y los psicólogos, si bien podemos hacer diagnóstico, obviamente, hacemos el diagnóstico del cuadro clínico y también podemos hacer el diagnóstico del alto riesgo para sí o tercero, o de la falta de conciencia, o de la falta de... Pero no estamos capacitados para medicar. Esa es práctica del médico, y el paciente de internación no es un paciente de psicoterapia, es un paciente de medicación. Entonces, la modificación que propone la doctora apunta a esto. Una firma es del psiquiatra, la otra de otro. Será psicólogo, será la enfermera, será quien sea del equipo.
Pero en la internación, y me parece interesante cómo se marca la diferencia ahí entre el artículo, estoy pegando un salto en el abismo, el 8, el 13 y el 16, marqué 8, 13 y 16 van estableciendo la diferencia en la modificatoria, donde una cosa es la gestión de un área de salud mental, y uno dice, bueno, de hecho, el director de salud mental es un cargo político, por ejemplo, en Tandil, puede ocuparlo, digamos, diferentes disciplinas, ¿sí? La gestión. Otra cosa es quién coordina la internación, quién decide la internación, quién decide la duración del tratamiento y quién establece el alta, quién, el que medica. Es así de sencillo. Por la misma razón con que uno no se operaría del corazón, por la decisión del enfermero y el psicólogo del equipo de cardiología. Digo, me parece que esto, y vuelvo a decir, no me parece que haya sido inocente, vamos a decir que fue con buena voluntad. Bueno, digamos que fue con buena voluntad, pero en realidad me parece que no fue inocente esto de todos iguales, y entonces lo que se huele como persecutorio o paranoide es, yo diría, las cosas terminaban planteadas en la ley más o menos como el psiquiatra como un sujeto represor y perverso, de una institución, el manicomio, donde había que encerrar a un pobre inocente y bohemio idealista, le hace el loco. Entonces se dibujó de esto y en realidad se despoja de una verdad, que es que ese sujeto es un sujeto que necesita ser cuidado, porque no puede cuidarse a sí mismo o porque la familia ya no puede. Las familias piden a gritos. Yo tengo ejemplos, digo, durante los tiempos de salud mental en Tandil, hay ejemplos muy claros donde la misma familia pedía para poder, y hoy esos pacientes están. Hay una figura que es bonita, el paralelo entre cuidado y control. Cuando los adolescentes quieren salir de casa, ¿no? Quieren ir a bailar y esta cosa a los 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces la mamá le dice, llevas la llave, bueno, no sé si le piden pañuelo ahora, antes le decían, llevas pañuelo, llevas documentos, ¿no? Entonces esta cosa, ya el pañuelo no porque son los de papel a mí. Bueno, entonces llevas esto, entonces el chico decía, mamá, deja de controlarme, y la mamá decía, te estoy cuidando. Entonces hay una frontera tan sutil entre el cuidado y el control, digo, que tiene que ver con la intención, es casi invisible, digo, en el acto de cuidar, uno diría, hay un acto de control, pero lo que cambia es la buena voluntad. Entonces digo, me parece que la propuesta de ustedes tiene que ver con esto, con poder darle a la ley. Yo no voy a extenderme más, porque me vas a querer matar. Pero digo, hay más artículos, hay más cuestiones. Ustedes le dan a la ley, le devuelven a la ley esa buena voluntad y transforman eso, de ese control en un acto de cuidado. ¿Sí? Nada más, cierro con algo. Albert Camus dijo durante la invasión nazi en Francia, dice, cuando se van los agresores, cuando se van los enemigos, necesitamos sacarnos el odio y necesitamos recuperar el sentimiento de amistad, porque si no podemos vivir en una comunidad de amigos, ¿sí? El mundo sería una tremenda soledad. Esto es todo. Y te dejo esto. Te lo digo. Y te dejo algo más. Te voy a hacer un regalito. Hace 2 días cuando venía para Buenos Aires, me acordé de esto y me acordé de la casa Ana Arendt y me acordé de esto y también tiene que ver con la salud mental. Es una mariposa amarilla en un alambre de púa en un campo de concentración. ¿Sí? Entonces, niños que estaban en el campo de concentración podían imaginar la libertad y una nueva primavera en la figura de esa mariposa amarilla. Yo creo que debemos seguir aspirando a eso, a la libertad, ¿sí? Y a que llegue una nueva primavera. Esto es para vos y para la casa. Gracias.